Bueno, nuestro primer invitado de la tarde es el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, nuestro amigo con quien conversamos en esta ocasión sobre varios temas importantes, vitales en materia laboral. Mi estimado Eddie, ¿qué tal? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muy bien, contentísimo de estar aquí con ustedes, iniciando la semana. Sí, señor. Sí, señor. Una semana de inicio del año escolar. Del año escolar. Es decir, bastante agitada. Un lunes muy importante. Así es, así es. Nosotros felices de poder contar con su presencia por aquí en Esto No Tiene Nombre. Me gustaría, Eddie, de entrada empezar hablando en materia legislativa. Nosotros tenemos ya en camino un código laboral. Haciendo un breve recuento, recordar que esta propuesta de código laboral fue sometida tras un consenso entre las mesas o entre los integrantes allí de esa mesa tripartita. Lo sometió el Poder Ejecutivo. Posterior a esto se generó algún tipo de disputa entre los empresarios, las posturas que ellos tenían, lo que se presentó finalmente en el Congreso Nacional y se postergó para esta legislatura y el proyecto empezó a correr otra vez. Me gustaría saber en qué andan esas discusiones, qué se ha acordado, qué tiene ahora que no tenía antes y si eventualmente tendremos desde la perspectiva o lo que se espera un código laboral. Sí, ciertamente se había producido un acuerdo entre las tres partes para proponer el texto de la reforma del Código de Trabajo del año 1992. Y así tenía que ser porque ya estamos en el primer cuarto del siglo XXI y el código vigente se aprobó en el 92. De ahí para acá se han producido grandes cambios en el mercado laboral y también en el derecho del trabajo. Y por lo tanto, además, sumado que la reforma del 92 funcionó de una manera importantísima, es la reforma después de la cual el país más ha crecido, pero siempre hay cosas que más adelante hay que mejorar cuando se aprueba una ley, mucho más cuando se trata de un código. En ese sentido, estamos hablando de que han pasado 33 años desde aquella reforma y por lo tanto se hace necesario que se actualice el código y se coloque en el siglo XXI. Por eso esperamos que la reforma se produzca en las primeras semanas de la actual legislatura que inició el 16 de agosto, el 16 del presente mes. Y en ese sentido ya el Senado de la República ratificó la comisión anterior que encabeza Rafael Barón Duluc, Cholitín, senador de la provincia de la Altagracia, y que hizo un gran trabajo y escuchó partes ya como comisión. Ahora, precisamente mañana, ya la comisión ha convocado al sector de los empresarios y también a los trabajadores ese mismo día, con el propósito de examinar el contenido de la propuesta que ya había sido aprobada en el Senado y que pasó a la Cámara de Diputados, donde fue aprobada en primera lectura y por petición de los empresarios para asegurarse que lo que se había acordado estaba íntegramente incorporado a la propuesta a aprobarse. Entonces se decidió dejarla sobre la mesa. Ya como era la segunda
legislatura por la que pasaba esta reforma, entonces perimió. Y ahora ya el Senado de la República, tan pronto empezó la legislatura, la reintrodujo. De modo que esperamos que se apruebe lo antes posible. Trae un avance significativo en lo que tiene que ver con derechos de los trabajadores y también con garantías para los empleadores. Podemos decir que en lo relativo a un aporte importante que trae esta reforma es el de la institucionalización de la resolución de los conflictos a través de la mediación, la resolución alternativa de los conflictos. Se crea un juez de la conciliación, un juez especializado, es decir, una instancia previo a pasar al proceso de fondo, a la jurisdicción de fondo, y ese es el juez de la conciliación, donde también tendremos a los mediadores que serán capacitados, entrenados aquí en la Escuela de Mediación del Ministerio de Trabajo, que dicho sea de paso, les informo que estamos ya iniciando en los próximos días la construcción de la escuela, las instalaciones donde va a funcionar la escuela de mediación y que pretendemos que se convierta en el centro de conciliación no solo del área laboral, sino de mediación para cualquier tipo de conflicto que se produzca, porque además vamos a tener ahí dirigiéndola a Nelson Espinal, que es un especialista de mediación, una figura de la región y un profesor de Harvard y socio de la Escuela de Cambridge, que es la más reconocida en temas de resolución alternativa de conflictos. De modo que ese va a ser un aporte muy importante. A eso se le sumará también el hecho muy beneficioso para los empresarios, aparte de esto, que va a beneficiar a los empresarios en cuanto a que no tendrán que ser parte de largos juicios, largos procesos, igual que los trabajadores, que no tendrán que vender sus casos, sino que en ese espacio de la conciliación podrán ponerse de acuerdo y entonces recibir las prestaciones correspondientes. También eso beneficiará el propio sistema de justicia laboral, ya que los tribunales se descongestionarán. A eso se suma en lo que tiene que ver con el procedimiento de ejecución de la sentencia, que ustedes que son periodistas experimentados y han vivido esa situación, ya sea recibiendo la información, que con una sentencia cualquiera se llegaban a una empresa, un alguacil con un grupo de personas y desmantelaban esa empresa. Esa era una de las grandes fallas del sistema procesal diseñado por el legislador del 1992 y que generaba inseguridad e incertidumbre en el mundo empresarial y del trabajo. Ya eso va a quedar superado. Se deberá cumplir con el debido proceso para la ejecución de sentencias laborales. Estamos hablando de decisiones trascendentes, de altísima importancia para las partes y para el sistema de justicia del trabajo. Así es, así es. Eddie, con relación al juez de conciliación, hay que decir que esta propuesta vino originalmente del Poder Ejecutivo,
Posteriormente, cuando se introdujo en las cámaras, algunos sectores de abogados básicamente se opusieron a la misma y tengo entendido que en algún momento la sacaron para luego volverla a reintroducir. ¿Qué se acordó en ese aspecto? Porque fue una medida, una decisión que nosotros vemos muy bien, pero que los abogados entienden le están quitando trabajo y la criticaron bastante, recuerdo. Sí, así es. Pero yo pienso que para el abogado laboralista será beneficioso al final de cuentas. Okay. Porque el abogado tiene que ser un conciliador natural. El abogado solo debe propiciar el combate judicial en una circunstancia en la que no haya otra alternativa. Exacto. Recuerde el aforismo, el mejor pleito es el que no se echa. Entonces, la situación siempre será mucho más favorable a un largo debate jurídico en los tribunales. Así es. En ese sentido, a los abogados también les va a convenir, aunque hoy muchos crean lo contrario. Así es. Además, el abogado laboralista es un abogado de derechos humanos y debe tener muy claro que el protagonista del derecho del trabajo es el trabajador. Y Gracias. que cuando un trabajador tiene que vender su caso desesperado por el tiempo que se tarda y por la necesidad de ese dinero y venderlo por hacer una sesión que realmente es una venta, es un fracaso del sistema laboral, es un fracaso de la justicia laboral y es un fracaso también del laboralista, del profesional del derecho laboral. De modo que tenemos que pensar en el trabajador, tenemos que pensar en la seguridad jurídica y tenemos que pensar en el sistema judicial también, pero sobre todo en el trabajador. De modo que el juez de la conciliación va a traer grandísimos beneficios para todos. Así es, lo considero así. Y esto no lo va a decir usted, lo voy a decir yo, pero lo cierto es que hay muchas mafias también que se aprovechan del trabajador, judicializan su caso, finalmente lo que procuran es un acuerdo, cobran esas pesquisas y dejan al trabajador enganchado sin ningún tipo de beneficio. Son casos que se dan, no tiene usted que abundarme sobre eso, pero que uno sabe que sucede permanentemente y que ha sido así por muchos años. Y bueno, esta figura entiendo que va a ayudar bastante al trabajador. Quisiera, antes de cerrar con ese tema, preguntarle por el tema de la cesantía. Aunque los empresarios tienen muchas cuestionantes sobre el proyecto y distintos sectores, yo recuerdo que antes de finalizar la pasada legislatura presentaron aspectos que entendían que se debía de modificar. La base de todo estaba en la cesantía. Finalmente, ¿se podrá hacer algo con la cesantía? ¿Generar algún tipo de cambio? ¿Se va a tocar? ¿No se va a tocar? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, Ángelo, la cesantía está fuera de discusión. Okay. Porque cuando se sentaron en la mesa de la negociación las partes, no se llegó a ningún acuerdo en relación con la cesantía. La cesantía es una cultura y para usted cambiarla, no lo hace sencillamente por una ley o por un decreto, sino que tiene que ser el producto del convencimiento de las partes, sobre todo en este caso del trabajador, que es el que recibe ese derecho hace 70 años, es decir, que no es algo que se está planteando en la actual reforma, sino que existe. Y en consecuencia, para cambiarlo, tiene que producirse un acuerdo en el que el beneficiario de esta reivindicación, que es el trabajador,
acepte, y para ello tendría que estar absolutamente convencido de que le será beneficioso. De que le será beneficioso. Sí, yo pienso que este no es el momento. Es un tema que seguirá debatiéndose, pero en la reforma en este momento está fuera de discusión. Muy bien. Me gustaría preguntarle sobre unas jornadas de sanciones, vamos a llamarla de esa manera, que el Ministerio de Trabajo estuvo ejecutando para las empresas que no cumplían el 80-20, la proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros. ¿Eso se continúa haciendo? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué se tiene al respecto? Sí, eso se mantiene todos los días. Ok. Por ejemplo, hubieron unas 10 empresas, empresas muy importantes, en la que se violentaba no solo la nacionalización del trabajo, conocido como el 80-20, sino que hubieron decenas de actas de apercibimiento, es decir, de violaciones encontradas en las empresas. El resultado de esa inspección fue que algunas de las empresas que pensaban que eso se podía resolver sin mayor dificultad, a pesar de que le advertimos que solo se resolvía cumpliendo con la ley, tuvieron que durar 45 y 50 días sin laborar. Porque las condiciones eran muy difíciles para los trabajadores. A veces en ellas los trabajadores realizaban su trabajo con temperatura de 45 grados, una situación insoportable. Y hasta que las diferentes empresas no resolvieron ese problema, estuvieron sin laborar. A eso se sumaron situaciones como la violación al salario mínimo. Trabajaban ahí muchos extranjeros, trabajadores extranjeros, y violaban el derecho del salario mínimo y le pagaban apenas 10, 12 mil pesos. Entonces los inspectores le preguntaban, ¿y le pagan cuántas horas ustedes trabajan? Le decían entre 12 y 14. ¿Y le pagan horas extras? No, nunca se ha pagado horas extras. Entonces todo eso cambió. El tiempo de descanso, los sillones para trabajar, hubo la seguridad en esas empresas, en esa fábrica, la seguridad y la salud. Y en ese sentido, todo lo relativo a botiquines, señalizaciones que no tenían, lugares adecuados, todo eso se resolvió, porque hicimos que se resolviera. Y luego entonces abrieron con trabajadores dominicanos y trabajadoras dominicanas. Y yo, que estuve personalmente supervisando, le pregunté a trabajadores dominicanos que se incorporaron después de esas inspecciones si en sus barrios habían más personas con interés en trabajar en estas empresas. Me dijo, sí, claro que sí. Ahora que existen condiciones, y nosotros requerimos también pago de bonificación, el salario, la garantía de esos salarios, de salario ahora por encima del salario mínimo que tienen que pagarle, y le estamos dando seguimiento. Y la gente dijeron, sí, muchísimos dominicanos quieren trabajar. Y ahí están trabajando las empresas. Y donde no habían dominicanos, o habían 2 o 3, hoy hay una cantidad suficiente. Es decir, que de lo que se trate de hacer cumplir la ley. Lo mismo ocurrió en la avenida Duarte, donde también inspeccionamos empresas de capital chino también, y otra de capital dominicano, porque no se trata del origen del capital de las empresas, sino de cumplir con la ley.
y ya en estos días vamos a anunciar los resultados de decenas de inspecciones en sectores como el de la construcción y otros sectores. Es decir, que con el limitado personal que tenemos, producto del esfuerzo que hacen, hemos mejorado significativamente. ¿Qué proporción de empresas son sancionadas por no cumplir con la ley de trabajo? De 10 empresas, para que me dé un ejemplo. Usted me dice que me va a dar los números en breve, en los próximos días, pero de 10 empresas que ustedes evalúan, o de 100, para tener un poquito el número más redondo, ¿cuántas han sido sancionadas? Todas. Todas las que tuvieron fueron sancionadas, todas. Y además obligadas a cumplir con la ley. Todas hoy están cumpliendo con la seguridad y la salud, que son aspectos fundamentales. Igual de muchas que anunciaremos, entre ellos muchas construcciones, empresa constructora también que están o han sido sancionadas. Den una horjita, Eddie, de cuántas más o menos. No, no tengo ahora el dato. La verdad es que no la tengo y prefiero no dar cifras que no sean exactas. En ese sentido, pero sí muchas. Y lo más importante es que ahora existe una voluntad de parte de las empresas de cumplir con la ley. Y fíjate lo que pasa, Ángel. A veces la gente dice, han venido a inspeccionarme y ven eso como algo negativo. Pero la inspección es prevención de algo que puede resultar después mucho más costoso y que puede terminar siendo trágico. Cuando los inspectores y el Departamento de Seguridad y Salud del Ministerio acuden a una empresa, es seguro que le está evitando un grave problema en el futuro, porque la seguridad en el trabajo y la salud garantizada en él es fundamental. Y estamos trabajando ya también el equipamiento con tecnología, equipos de última generación para esas inspecciones en seguridad y salud. Estamos caminando hacia el siglo XXI en lo que tiene que ver con las inspecciones. Próximamente también pretendemos incorporar más inspectores, porque los que trabajan son como 60. Y necesitamos... No hay forma. Sí, pero lo que estamos haciendo para poder hacerlo dentro de la limitación que tenemos en cuanto a recursos humanos, es haciendo operativos. Es decir, ya el inspector no decidirá él salir a hacer un operativo. Esos operativos estarán siendo controlados, dirigidos y planificados desde aquí y ejecutados, de modo que sean absolutamente transparentes. Y así se va a hacer en todas las empresas. Nosotros pensamos, el propósito es que no se quede una sola empresa en la República Dominicana sin ser inspeccionada. Excelente. Eddie, ¿cuáles son los mecanismos legales con los que cuenta el Ministerio de Trabajo para aplicar sanción? ¿Cómo es la sanción? ¿Es pecuniaria? ¿Pueden paralizar los trabajos? ¿Cómo se sanciona a una empresa que no cumple con el Código Laboral? Bueno, en principio se paraliza, si hay un riesgo, se paraliza el trabajo, se paraliza la labor. Nosotros no la cerramos, sino que paralizamos el trabajo. Bueno, eso equivale a como si lo tuviera. En todo caso, esa es una acción para evitar riesgo, porque siempre se hace en base a que se viole la seguridad y la salud de los trabajadores en el entorno laboral. Sí.
Luego entonces están otras sanciones, por ejemplo, la violación al salario mínimo, la violación al horario de trabajo, todo esto, el pago de horas extras, etcétera. Todos ese tipo de violaciones se implican condenas con el pago de multas en base a determinada proporción de salarios mínimos. Es decir, que se da la suspensión de labores, por un lado, una decisión del ministerio sobre la base de los apercibimientos que se produzcan, y se da también, claro está, que luego el Ministerio Público entonces apodera el tribunal que conoce de ese proceso. Pero vamos avanzando en ese sentido muy bien. Muy bien. Hay una preocupación en el sector de la construcción a raíz de la política migratoria impulsada por el presidente de la República, Luis Abinader. Y aquí mismo, en el espacio, asociaciones de constructores han dicho que le está faltando mano de obra haitiana, vamos a decirlo de manera clara. Para todos es conocido que tanto el sector de la construcción como la agricultura se han auxiliado en los últimos 20, 30 años fundamentalmente de la mano de obra haitiana. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Habrá alguna posibilidad de que se pueda gestionar algún tipo de permiso para esos extranjeros cumplir con esa determinada labor y que luego puedan retornar a su país? Bueno, ahí sin duda, esa es una de las grandes preocupaciones, no solo del sector de la construcción, también el sector agropecuario, de alguna manera sigue siendo muy importante en la industria de la caña, del azúcar. Claro. Pero debo decir que en el caso del sector construcción, a través de su asociación, muestran siempre una voluntad de colaborar y de formalizar a los trabajadores. Recuerde que la formalidad para nosotros es sumamente importante, la formalidad del trabajador, porque le permite que tanto él como su familia, trabajador, reciban la protección del sistema de seguridad social, que es un derecho. Y en ese sentido, la formalidad es importante para el trabajador, y el sector construcción tiene una buenísima disposición a la formalidad de los trabajadores de la construcción. Tienen una buena voluntad de hacerlo. Pero este es un tema que acaba de discutirse en el Consejo Económico y Social. Preciso. En la mesa de trabajo que estuve yo participando en esa mesa con figuras connotadas del mundo laboral. Ahí estuve acompañando con el profesor Rafael Albuquerque, maestro del derecho, sí, de prestigio mundial y un gran orgullo para nosotros. Y entre diversas figuras y representantes del sector empresarial, representantes del CES a través del sector sindical, y los representantes de quienes convocaron ese evento, que son el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina y Hipólito Mejía, en un diálogo tripartito, en un acuerdo que es un verdadero modelo en este tiempo
de incertidumbre, de polarización que existe en el mundo. Probablemente solo en la República Dominicana se produce una reunión, un encuentro para atender este problema tan importante para el país. Un encuentro entre su liderazgo, representado en el presidente, y los expresidentes. Entonces, ellos con sus representantes, yo estaba ahí como representante del presidente Luis Abinader, sí. Se tomaron decisiones, propuestas que ya le corresponde al presidente Abinader y a los expresidentes anunciárselo al país. Pero va a ser muy importante para la decisión que se tomará en relación con estas demandas de los sectores que han planteado que necesitan de esos trabajadores para poder seguir realizando su función en los sectores que corresponden. Si bien no la decisión de la mesa técnica, Eddie, por lo menos las propuestas que se presentaron allí, se habla mucho de una migración controlada, bien organizada, dirigida. Usted entró, usted salió, usted va a trabajar 6 meses, bueno, usted terminó 6 meses, vuelve a su país, se gana un dinero, alimenta a su familia y vuelve y procura un recontrato otra vez. ¿Alguna de estas propuestas que se nos pueda ofrecer de lo que ha pasado allí en la mesa técnica? Bueno, hay diversos planteamientos. Sí le puedo decir que los debates produjeron un ejemplar en el que primó fundamentalmente el interés del país. Ahí no se produjo una sola discusión con matices partidarios, nunca ocurrió. Todos se enfocó en base al tema. Sí. Y la verdad es que para mí fue de gran satisfacción ser parte de esa mesa, y creo que en casi toda la mesa fue así. De modo que vamos a esperar que el presidente de la República y los expresidentes le anuncien al país las conclusiones sobre esta gran cumbre celebrada bajo la orientación, la conducción del Consejo Económico y Social que preside don Rafael Toribio. Son 12 mesas, tengo entendido, ¿no? O 8. ¿Cuántas mesas son en total? Se segmentaron los temas, hicieron una segmentación con representantes, uno del gobierno, uno y uno de los partidos y de los expresidentes también. Sí, uno el representante del gobierno. Ajá. Y cada expresidente tenía su representante, pero ahí también, a través del Consejo Económico y Social, estaban representados los trabajadores y organizaciones de la sociedad civil. Y ahí estaba la representación de los empresarios. Agregamos sectores importantes en la mesa nuestra, como los bananeros, la construcción a través de su asociación, el sector agropecuario. Ahí hubo una representación directa de los sectores más interesados en el tema. Así es. Finalmente, Eddie, me gustaría preguntarle sobre la política de empleo del gobierno, cómo andamos en ese aspecto. Hace poco el Ministerio de Trabajo, en alianza con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también impulsó una nueva normativa. Si podría explicarnos básicamente, así de manera rápida, en qué consiste esa normativa y cómo fortalecerá la articulación entre formación académica y oportunidades laborales. Esa fue una actividad muy interesante en el que el ministerio que encabeza el doctor Franklin García Fermín, de Educación Superior, en ocasión de su aniversario, se desarrolló este evento conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, la Presidencia de la República, entre otras instituciones.
y con la participación de instituciones del sector privado, de la sociedad que también fueron parte. Ahí el tema era las pasantías y la incorporación de los jóvenes a través de pasantías, la incorporación. Bien, perdimos ahí brevemente a Eddie Olivares, ministro de Trabajo, compartía con nosotros. Aquí la estamos. Incorporación al mundo del trabajo. En ese sentido, hubieron planteamientos muy interesantes y entramos ahí, Ángelo, a lo que tiene que ver con el primer empleo, que nosotros hemos pensado que debe estar institucionalizado, porque le resulta muy difícil a un joven, aun cuando se ha graduado en una universidad, entrar al mercado del trabajo, porque lo primero que hacen es que le requieren experiencia, tantos años de experiencia. Bueno, pues, si usted acaba de salir de la universidad, ¿cómo se le va a requerir esos años de experiencia? Por eso es interesantísimo el tema de la pasantía. Y un programa que nosotros estamos desarrollando para el primer empleo, que es un acuerdo con empresas. Ahora vamos a darle más espacios a la MIPYME y ahí le financiamos jóvenes trabajadores de primer empleo. Le financiamos 3 meses para que las empresas entonces puedan, al finalizar esos 3 meses, insertar a estos jóvenes conforme el resultado que hayan mostrado durante esos 3 meses. Ese programa lo estamos fortaleciendo mucho más. Muchos se quedan trabajando en las empresas, a otros les sirve como una experiencia interesante, conocen ya cómo funciona el trabajo y estamos fortaleciéndolo. Vamos a trabajar con mucho más intensidad, aparte de que cada vez tenemos empresas nuevas que requieren personal calificado, y para eso estamos también trabajando con Infotep. Muy bien. De modo que estamos en RD Trabaja, que es un programa interesante que tiene... Esas son las ferias de empleo, ¿no? También la feria, pero la feria venimos ahora con jornadas. Y va a ser algo distinto lo que vamos a hacer. Luego lo vamos a invitar a estar presente en la primera jornada de esta nueva etapa, que va a ser algo muy interesante. Pero estaremos trabajando en eso. Pero ahora el propósito de nosotros es el fortalecimiento y eso es fundamental, sin dejar de hacer la jornada de empleos, pero ahora es el fortalecimiento de la plataforma nuestra, la plataforma digital, la bolsa de empleo, a la cual le estamos incorporando inteligencia artificial y creando una plataforma que sea confiable para la gente. El que ande buscando empleo, el buscador de empleo, entrará al portal nuestro, a esa página especial que tendremos, preparada para que con la inteligencia artificial en ella esté incorporado todo el que ande buscando empleo. Y no solo acudirá al portal, a la página, sino que todo el que haya ido a una jornada de empleo a buscar empleo o se haya inscrito en la página solicitando empleo con su currículum, entonces cuando ese empleo aparezca será llamado. Y también estaremos trabajando con la capacitación
intensa de esos trabajadores para que mínimamente cumplan con los requisitos exigidos por las empresas que tengan las vacantes. Estamos trabajando en eso, preparándonos para una nueva etapa del empleo en la República Dominicana. Excelente. Eddie, yo quisiera despedirlo, pero me crucifican si lo hago y no le pregunto, ¿cómo usted ve el PRM? Saliéndonos de la parte institucional, quitándole el traje de ministro, ¿cómo va el PRM? ¿Qué proyección tiene la organización? El próximo año tienen que escoger un nuevo secretario general. Bueno, las autoridades del partido en sentido general, también un presidente. Algunos estiman que el presidente Luis Abinader será el presidente del partido. Posterior a eso, ya en los tiempos legales tendrán que escoger un candidato presidencial nuevo, tendrán que estrenarse porque el presidente no se va a reelegir. ¿Cómo andan las cosas a lo interno de la organización oficialista? Bueno, todo marcha muy bien, el partido se prepara. Próximamente tendremos un gran encuentro de la dirección ejecutiva del partido, donde estaremos sentados un fin de semana para discutir sobre la planificación del presente y el futuro del partido. Eso también se replicará en los niveles de dirección que siguen al de la dirección ejecutiva. Y el partido se está preparando para la gran jornada futura que estará presidida del proceso de renovación de la dirección del partido para entrar, conforme lo establece la ley, el primer domingo del mes de julio en la precampaña para escoger el candidato o la candidata presidencial de nuestro partido, que como ustedes saben será a través de primarias cerradas probablemente, pero primarias. Exacto. En el mes de octubre del año 2028. En ese sentido, del año 2027, las elecciones serán el 28. Sí. En ese sentido estamos preparándonos, tenemos aspirantes con muchas condiciones, pero cada uno debe esperar. Claro, tiempo por supuesto. Por la ley para realizar sus actividades de pre-campaña. Aunque ¿Tiene Eddie el PRM, tiene Eddie, perdón que le interrumpa, el PRM la madurez necesaria para decidir y aceptar un resultado de unas primarias, aunque eso termine evidentemente que molestando a otro grupo? ¿Están preparados actualmente para eso? Ahí no escuché muy bien, pero sí, le preguntaba si el PRM tiene sobre si tiene la madurez para que los candidatos, los aspirantes acepten los resultados. Exacto. Así es. Claro que sí. Ahí no tenemos ningún tipo de duda, ninguna preocupación en ese sentido. El PRM es un partido maduro, consciente de cuál es su rol, y además en unas primarias organizadas por la Junta Central Electoral, que es un tercero imparcial, y con el expertise para organizar el proceso, sin lugar a dudas que quien no resulte beneficiado de los miembros del partido, entonces estará trabajando para apoyar al que haya sido seleccionado. Y el que haya sido seleccionado tiene que crear todas las condiciones para su incorporación. De eso se trata la democracia y el funcionamiento de los partidos, y yo entiendo que eso todo lo han comprendido, lo hemos comprendido todos los que formamos parte de esta organización. Es decir, que el candidato o la candidata será el producto de un certamen democrático,
íntegro, en el que sea la voluntad de la mayoría de los PRMistas la que determine cuál será el candidato o la candidata que presentaremos al electorado para las elecciones del 2028. Ahí está. Bueno, Eddie, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Siempre grato poder escucharle. Y bueno, aquí asimilando, ¿verdad?, un poco de las labores del Ministerio de Trabajo, de los temas que tenemos ahí en agenda, que son bastantes, y hablando un poquito de política también, que no se puede escapar en nuestro día a día. Hay que prestarle atención, por supuesto. Así que gracias, de verdad que sí, por sacar ahí de su agenda para compartir con nosotros aquí en Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias, Ángelo. Para mí siempre un gratísimo placer. Y un saludo allá, sí, en el oriente. Sí, usted sabe. Sí, son las 3 de la mañana en este momento. Hermano Roberto Cabal. Un saludo allá, si es de madrugada, si es de mañana. Sí. Un saludo desde aquí. Él se iba a conectar, pero no, sé que no. Ya los señores mayores tienen que ir retirándose así poco a poco. Es broma, es broma. Eddie Olivares, ministro de Trabajo, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, compartiendo con nosotros en Esto No Tiene Nombre.